¿Qué tal? Buen día, licenciada Ana Betsy Leonardo. Mi nombre es José Estuardo Ríos Contreras. Me identifico con el número de carnet 2015-12494 y pues pertenezco a la sección H. Pues en esta ocasión yo vengo a darle un poco del conocimiento que adquirí o lo poco que entendí o poco o mucho que entendí de lo que es la patria del criollo. Pues en realidad es un materialismo histórico de la cual su autoría es de Severo Martínez Peláez de 1925 a 1998. Pues este libro trata sobre la época de la colonia, en la cual fue la época de la colonia que fue lo que es la conquista y que fue en el año de 1524 a 1821. Y pues este libro cuenta con lo que es 8 capítulos, en el cual tiene más de 600 páginas. Y pues habla mucho sobre los indios en este caso, pero lo cual el autor de este libro hablaba sobre esta palabra indios, mas no hacía como discriminación o alusión a algún mal sentir de esta raza. Entonces, a continuación les voy a dar un breve análisis y comentario que yo adquirí de los 8 capítulos que este libro contiene. Pues comenzando con este pequeño resumen, hablamos primero sobre, valga la redundancia, el capítulo primero sobre nos informa los criollos. Pues comenzó el relato en la tragedia que sufrió la ciudad de Santiago de Guatemala, la que hoy conocemos como Antigua de Guatemala, el día 18 de febrero de 1651, que describe la crisis del terremoto de este entonces, cómo la gente reaccionó ante las desgracias. Pues resulta de que cuando los colonizadores de esta época no se explicaban el porqué de esta tragedia, del terremoto y de todo eso. Entonces en este caso menciona a un niño que luego sería reconocido como Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Pues describe que su infancia y acerca de quien su abuelo le dejó como todas sus herencias a este niño. Entonces en este entonces estaban los criollos nuevos, quienes procedían de España y descendientes de los conquistadores asimismo, y pues contaba con una buena situación económica en todo el ámbito. Los criollos no poseían todas las riquezas y tampoco controlaban a los indígenas en esta época. Entonces de forma absoluta la corona española empezó a premiar a los conquistadores, naciendo así el carácter feudal. Continuando con los capítulos de este libro, y majestuoso libro en realidad, porque nos habla mucho de lo que pasó ante las conquistas, entonces nos pone a reflexionar para que nosotros veamos los cambios que hemos obtenido. Pues en este segundo capítulo, que nos habla de las dos Españas, pues Guachupín con criollo o Gavilán con pollo, en este capítulo se refiere a la enemistad entre españoles y criollos e insinuaban discriminación ciertas ventajas de los españoles sobre los criollos. La pugna entre españoles americanos y españoles peninsulares fue muy acusada en la provincia de los Mayores. O sea, quiere decir de que entre ellos mismos llevaban una rivalidad entre siempre. Dos grupos de habitantes tan opuestos entre sí como Europa de españoles y de los franceses. Bueno, pues dejando a un lado esto, Pedro de Alvarado mandaba como los avisos a las embajadas que enviaban hacia los indios para poder hacerles las guerras. Eran formulados legales enderezadas como para indicarles que pronto venían las guerras con ellos, que eran los indígenas. Los defensores de los indios fueron la orden religiosa de Santo Domingo, que fue Carlos V, quien fue una gran figura histórica en Guatemala, en el tráfico de los esclavos que fueron reducidos en la comparación de otras provincias. Pues siguiendo con los capítulos, hemos llegado ahora al capítulo número 3, la cual es una continuación de las dos Españas. En esta se habla sobre las leyes nuevas, en el territorio de Guatemala, por supuesto, que no fueron aceptadas de una buena forma. En esto se llevó a cabo lo que eran como pleitos por la perturbación de la economía, es decir, la conciencia de los tributos, si hubo como dominio directo sobre los trabajos de los indígenas. Entonces los colones lograron que la encomienda fuera hereditaria y los medios de quebrantamientos hacia la ley. Pues continuando, vamos ya por el capítulo número 4, que nos habla sobre la tierra milagrosa. Pues en esta nos basamos más sobre la política agraria colonial. Por primero tenemos fundamentalmente de la política indiana en lo relativo a la tierra. Segundo,
Podríamos decir, como base en los principios anteriores, el Estado español desarrolló un segundo principio en su política agraria en la India. Tercero, una generación de colonizadores había echado raíces en la colonia. Y por cuarto, las legiones coloniales de las tierras. Y quinto, el bloque agrario de los mestizos. Pues en este capítulo también nos habla sobre los complejos históricos, crónicos, geográficos, etnográficos y discusiones de la población económica y administrativa pública. Pero ¿por qué se daba esto? Por la llamada Reforma de la Florida, que es una crónica que contiene datos valiosos de las tierras con asuntos de la administración y legislación colonial. La metodalidad de los cronistas no estaba como establecida en la corte entre las tierras como medios de producción y la tierra como trozos del mundo que ofrece a sus moradores. Pero así es como terminamos este capítulo. Y vamos continuando con el capítulo número 5, que nos habla ya directamente lo que son de los indios. Por causa del criollismo se mestizaron como perjuicios menores, como el que es del indio desconfiado, malicioso, entonces que rechazaba el beneficio de la civilización, o que el abusivo cuando se le trató de amistoso. Como podemos verlo, desde tiempos remotos, desde la conquista, viene sobre cómo se le viene tachando al indígena, que siempre va a ser como perjuicioso, siempre como que no va a confiar en las demás personas más que solo en su entorno de los que ellos se relacionan. En cuanto al criollo, se lamenta por los indios desconfiados y de la realidad que nos dice, pobres los indios cuando confían. Así era como les decían los criollos a estos cuando confiaban, o como que también eran desconfiados. Pues se impedía que la peste, en este tiempo hubo como una peste, entonces se impedía que la peste de la viruela y del sarampión que hacían entregados a los pueblos de los indios es motivo de sentencia como una sentencia de lamentación, y esto era un motivo de preocupación para los hacendadores y encomendados, porque hubo esta pandemia, podríamos decirlo, en esa época. Entonces ellos se sentían preocupados, mas no les importaba como a los indios. Pues seguimos con las capitulaciones de este libro, que es La Patria del Criollo. Pues vamos ya por el capítulo 6, que es el mestizaje y las capas medias. ¿Quiénes conformaban este mestizaje y las capas medias? Pues en sí, las capas medias, quienes conformaban la tercera parte de la población. Al llegar la colonia a su fin, pues el rapto y la violación de las mujeres indígenas fue un fenómeno muy frecuente en este tiempo, pues las leyes españolas no prohibían el casamiento, entre españoles e indígenas, sino que la fomentaban. Sin embargo, los españoles preferían mantener la diferencia entre los dos grupos. No se casaban con ellas, sino que se dio un tipo de mestizaje feudal. Después de esta etapa inició el mestizaje. Este se volvió un fenómeno muy complejo en este tiempo o en esta época. Pues llegamos así a la finalidad de este capítulo. Pasándonos ahora al capítulo 7, que fue el pueblos de indios. Esta estructura de la colonia tenía como base la concentración de los indios en pueblos incorporados de la monarquía, y con la abolición de la esclavitud, hecho que fue relevante, pues que está ligado a la reducción de los indios. Pues también fue un arduo trabajo para poder dominar la resistencia de los conquistadores y los colones, que eran esclavistas. El propósito de la transformación de los indios en vasallos libres, pues fracasó tanto en este tiempo de la colonia. Y pues la existencia de los pueblos estuvo presidida por la coerción, y por lo que un pueblo eran como en cierto sentido un carácter con régimen. Ahora vamos con el capítulo número 8, La colonia y nosotros. Pues el cronista criollo, cuya obra estupenda, llena de pasiones y escrita para la defensa y la afirmación de los derechos de su clase, que esta sería los indígenas, sobre una trama de contradicción social, no permitió penetrar en esta trama. Gracias, licenciada, espero que esta exposición sea un poco de su agrado, y pues espero que se encuentre lo mejor. Bendiciones siempre, cuídese.